Bueno, está con nosotros Luis Federico Arias, ¿es verdad? Es juez en lo contencioso administrativo de La Plata, no vino en carácter de eso, y forma parte de un grupo selecto, pero no excluyente y exclusivo, de jueces que el gobierno quiere destituir, básicamente. Eso corre por mi cuenta, doctor. Bienvenido. Que ejerce presión el gobierno sobre algunos magistrados, ¿no? Déjelo saludar, Arias. Bueno. Gracias por venir, Luis. No, por favor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hubo un diputado de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires. A mí estas cosas me parecen realmente extraordinarias. Guillermo Castelo, que lo denunció por haber firmado una solicitada, donde, según el diputado de Cambiemos, exterioriza, cito textual, una animosidad manifiesta para con el espacio político al que pertenecen los actuales gobernantes. Vamos a hablar de esto, de alguna manera, ¿está bien dicho, Arias, si digo que es una destitución lo que está impulsando Cambiemos? ¿O me sí, lo sí, en definitiva sí. Es una destitución. Sí. Bueno, ¿el causal sería la forma de pensar? Sí, efectivamente. ¿es así? Y sí, porque el diputado dice, no venimos a cuestionar cómo el juez actúa, sus decisiones judiciales ni su actuación judicial, sino el hecho de haber firmado una solicitada. Es decir, el jurado de enjuiciamiento está precisamente para controlar que los jueces, digamos, dictemos, nos ajustemos en nuestra función a las reglas, digamos. Pero él dice, esto no lo vamos a juzgar. Pero bueno, entonces, ¿para qué convoca el jurado de enjuiciamiento? Lo que ocurre es que hay una ley, hay una norma, la ley de enjuiciamiento del magistrado, que es genérica, y que habla del decoro, que los jueces deben funcionar con decoro, y para él no es decoroso que uno exprese su pensamiento. Claro, pero a ojos Republiquita llora. Claro, eso iba a decir, porque, a ver, esto se le suma de hechos, por lo menos hechos que han sido públicos, que no quiere decir que sean los únicos, a los jueces Arias Giberti y Graciela Marini de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que después de, cito entre comillas, sé que no es homologar, pero es para dar una referencia rápida, después de homologar la paritaria bancaria, que insisto, sé que técnicamente está mal dicho, pero esa fue la venta en medios, el Ministerio de Trabajo les pidió el juicio político al Consejo de la Magistratura. Por sus decisiones, que además no pueden ser juzgadas, claro, ¿no? Para eso están las cámaras, la corte. Efectivamente. Miren, de hecho les voy a decir algo. Yo hablé con una persona del gobierno que me dijo, cuando los llamé para decirle, che, ¿ustedes hicieron esto? Yo estaba de vacaciones. Muy relajado, una persona que tiene una capacidad de disfrute tremenda. Bueno, pero llamé a una persona muy cercana a la ala judicial, digamos, del gobierno, y le hicieron esto, y me dice, no estaba enterado, me dice, no creo. De hecho, yo había hablado, me dice esta persona, no voy a decir quién es, con Sanz, y Sanz me había dicho que lo hacía, cito, lo hacemos para raspar, pero no va a ocurrir, puede ser un escándalo. O sea, Sanz manifiestamente en contra. Le pareció mucho, Sanz. Le pareció mucho lo que me decía esta persona. Y después me manda un mensaje y me dice, lo tengo Tengo la parrilla. Che, parece que sí. Hay mucha comunicación. Mucha comunicación. Un grupito de WhatsApp. Bueno, un juicio político que pidió el gobierno nacional por que no le gustó, básicamente, un fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Mismo ocurrió en el caso de Arias. Se quiso maquillar, esta es una lectura mía, con la solicitada, pero lo que no gustó fue una decisión que tomó el juez Luis Federico Arias, que está conversando con nosotros. Vamos a ir a las noticias y después charlamos largo y tendido con Luis Federico Arias. Dale. Desde Barrios de Pie critican al gobierno. Por Radio 10 lo hizo Daniel Menéndez, el coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie. Hizo foco de sus críticas en la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y en la aliada del Ejecutivo Lilita Carrió. Un mamarracho de parte de Patricia Bullrich plantear una incapacidad para resolver los problemas en los marcos democráticos o haciéndose cargo de las consecuencias que pueden tener sus actos, pero no solo dejó entender eso, sino aparte como que ella toma una decisión pero no es capaz de prever las consecuencias de esa decisión que toma. Y eso no es serio por parte de una funcionaria tiene que tomar decisiones
y estar seguro de cuáles son las consecuencias de tus actos, y en todo caso hacerse cargo. El carreo es lo que dice siempre, cada vez que hay una situación compleja, falta con decir cualquier pavada. Me parece que es, digamos, enturbiar un escenario o introducir discusiones, debates, cuando lo que quiere la gente es poder estar un poquito mejor y poder transitar por la ciudad, y esto se resuelve no de la forma en que lo están encarando, ¿no? Actualizar el playlist. Te leí. Te aprieta la gorra. Marto, Si sacaste la gorra por la tenés que hacer... No, tenemos que robar el playlist. ¿Estás grabando ya? Sí. Así que... No, vos te graba, no avisa. Esperá que ahora volvemos. Porque si no se escucha el pim, 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 que empieza. Podría haber dicho... Sí, dale, Gerardo. Tengo la... No. tenemos que robar el playlist. Dale, Juan, querido. Suena Babasónicos en el fin de la metáfora en Radio 10, la radio de la gente. Pablo Espoto, no sé por qué se está llevando la picada, es uno de nuestros productores. Martín Javier Weisman, nuestro secretario de Legal y Técnica. Agachado. Agachado, no entiendo bien por qué, en el piso grabando, haciendo la transmi en vivo por Facebook. Ahí va. ¿Es Radio 10, Marto, o fin de la metáfora por donde estás transmitiendo? El fin de la metáfora. Y ahora lo va a tomar la radio. Lo va a tomar Radio 10. Es muy radial esto de alguien que no habla al micrófono, queda muy bien. Esto, en serio, atención, las redes de Radio 10 en Instagram, en Twitter y en Facebook, @Radio 10, y ahí están todos los, todo lo que pasa en Radio 10, básicamente, que por eso son las redes de Radio 10. Mira vos. Suele ser así. Usted lo entiende muy bien, ¿no? Esto. De redes. Pero lo puedo explicar tal vez mejor. Lo que quiso decir Iván es que si vos vas a las redes de Radio 10 vas a ver las cosas que suceden, adivina en qué radio. Radio 10. Te doy 3 opciones. Y en vivo. Sabía, me venía vestido de juez. Bueno, estamos con Luis Federico Arias, juez de La Plata, a quien el gobierno le inició un pedido de juicio político, un jury de enjuiciamiento. Esto, usted corríjame. No, está bien, sí, es eso. En teoría, a partir de una solicitada que firmó el juez, pero que a mí me huele a una represalia por la medida que tomó vinculada a la conciliación obligatoria. Le pido a Arias si lo puede comentar, si puede contar qué fue lo que pasó con la conciliación obligatoria. Primero. Bien, en el contexto de lo que vos decías, de cumplir la ley, de cumplir la Constitución, lo que ocurre es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en todo conflicto que tenga con los trabajadores estatales, no puede tomar decisiones unilaterales. No puede proceder a hacer descuentos, no puede dictar conciliaciones obligatorias. La conciliación obligatoria supone necesariamente que haya un tercero que concilie a las partes, ¿no es cierto? Que trate de avenirlas en sus intereses, y si no lo logra, establecer una conciliación obligatoria. Por ejemplo, el gobierno puede hacerlo con relación a una empresa privada, un sector privado que está en conflicto con sus trabajadores, puede convocarlos y digamos, disponer una conciliación obligatoria. Ahí es un tercero el Estado. Es un tercero, actúa como un tercero. Pero cuando él mismo es parte del conflicto, no puede disponer una conciliación obligatoria, porque lo que está haciendo es imponerle a la parte el cese de la medida de fuerza, que eso es normalmente lo que sucede cuando hay una conciliación obligatoria. Por eso la Constitución, el artículo 39, inciso 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, estableció que estos conflictos deben ser resueltos por un tribunal independiente e imparcial, que nunca se creó. Hace 22 años se reformó la Constitución y sin embargo ese tribunal nunca se creó. ¿Por qué? Y porque no conviene a los intereses del Poder Ejecutivo, ninguno, ni ningún ni otro, claro. Han querido perder el control del conflicto y ponerlo en manos de un tercero. Pero en realidad es absolutamente inconstitucional. Yo lo vengo decidiendo no solamente en esta gestión, sino en otras. Arias, perdón, para entender su perfil, usted tuvo cruces fuertes, diría que bien duro, con la gestión de Daniel Scioli,
cuando... La inundación de La Plata. Concretamente la inundación de La Plata, porque ¿cuál es la intención de invalidar el fallo de un juez contra el gobierno? Es decir, como pasa todos, los científicos que protestan son kirchneristas, la CGT es kirchnerista, la ONU es kirchnerista, Chomsky es kirchnerista, los organismos de derechos humanos son kirchneristas. Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de Vidal, que dijo que había que liberar a Milagro Sala, tal vez sea kirchnerista. Sí. Trump en un momento no se sabía si era kirchnerista o si era peronista ortodoxo, claro, pero sí, algo había. ¿Se puede relatar brevemente, muy brevemente, qué enfrentamiento usted tuvo con el gobierno de Scioli para enmarcar la situación? Bueno, no son enfrentamientos, este es el punto. Son decisiones judiciales. El enfrentamiento lo marca, siempre en la política hay una paranoia, ¿viste? Que yo creo que debe superarse. Todo aquel, no es solo de este gobierno, yo creo que hay que pensar, en general me ha sucedido con todos. Cuando dictaba decisiones en contra de Scioli me decían, bueno, es el peor enemigo de Scioli. Lilita Carrió aplaudía mis decisiones, hasta me propusieron de defensor del pueblo de la provincia. ¿Quién ahora claro, la coalición? Claro, ahora resulta que porque fallo en contra de sus intereses, el diputado de Cambiemos, que es de la coalición cívica, ahora resulta que mis fallos son malos, pero son los mismos que antes. Es pendular esto, ¿no? Claro, yo creo, yo dicto medidas judiciales. Lógicamente esto a veces no gusta, pero si hay alguien, por ejemplo, que intenta ocultar muertos en una inundación para no perjudicar su imagen política, realmente, digamos, no puede luego decir que uno está en contra de un gobierno, como sucedió con el exministro Casal en la etapa de Scioli. Le inició, no lo sé, el gobierno de Scioli o los gobiernos de Cristina Kirchner, ¿vi algún emisario en una situación similar a esta? ¿Le inició alguien un pedido de jury, de juicio político? Sí, el sciolismo, el entonces diputado Guido Lorenzino, que ahora es defensor del pueblo, junto con Alberto Di Facio, sí, me iniciaron un jury en esa oportunidad por mi actuación durante la inundación. Es decir, ¿Y no avanzó? Sí, avanzó y se reunió el jurado de enjuiciamiento y por unanimidad declararon que no había irregularidad alguna. ¿Y ahora qué le parece a usted que va a pasar? Yo creo que este jury no pasa ni siquiera la etapa de admisibilidad, pero la cuestión no es jurídica. Yo creo que la cuestión es deslegitimar a quienes piensan distinto, ¿no es cierto? Poner todo en cuestión. Si un magistrado dicta una medida en contra o que no le favorece un gobierno, ponerlo en cuestión, criticarlo al magistrado. Si un sindicalista hace un paro, también poner en cuestión al sindicalismo. Si hay un acto del 24 por memoria de verdad y justicia, poner en cuestión el número de víctimas del genocidio. En fin, todo poner en cuestión y por sentar en el banquillo del acusado a quien el gobierno no le conviene las decisiones. Luis, hay algo que nosotros cuando analizamos la tapa de los diarios, vemos la corrupción en los medios, que después muchas veces difiere de la verdad del expediente, ¿no? Creo que acá, con lo que vos contás con los jury, es lo mismo. Una cosa son los títulos, que a veces son muy rimbombantes, que uno dice, bueno, ya están destituyendo un juez, y después cuando hay que probar ese hecho, cuando se inicia el trámite administrativo, muchas veces cae. Digo, ¿se busca más dañar o deslegitimar, como decís, un reclamo, una figura, a un magistrado, y después, si pasa en lo administrativo o en lo judicial? Claro, cambiar los roles fundamentalmente en este caso, ¿no? Es decir, quien juzga pasa a ser acusado, uno tiene que estar en la obligación de explicar permanentemente si ha actuado bien o mal, generar la duda en las personas, bueno, habrá hecho bien, habrá hecho mal, este juez, bueno, todas estas cuestiones que es una manipulación, obviamente, ¿no? Mediática. Podemos titular, me encanta, siempre quise decir. A ver. Pasa que siempre venía acompañado de la letra K. ¿No puedo decir que es una embestida K contra... No, parece que es una embestida contra la justicia, hablando en serio. ¿Un juez se siente presionado en situaciones de esta o es parte de la religión, diría un cantante? Yo creo que los jueces son las cuestiones que normalmente suceden. Los poderes, hay 3 poderes para controlarnos recíprocamente. Lo anormal sería que todo funcionara al unísono.
pero esto no estamos para eso los poderes, estamos para controlar recíprocamente y obviamente se generan cuestiones, conflictos, tensiones que son naturales. Y los jueces tenemos nuestros riesgos también, como lo tienen los periodistas, como lo tiene cualquier trabajador. Y uno de estos es soportar la embestida cuando uno adopta ciertas decisiones o tiene determinadas conductas. De todas maneras, yo creo que el debate que ellos iniciaron a través de la firma de la solicitada, creo que es muy valioso. Nosotros tenemos que discutir cuál es el rol del juez. Un juez puede tener ideología, no puede tener ideología, puede expresarla, no puede expresarla. Creo que acá hay cosas que se confunden. Una cosa es la ideología, que tenemos todos, es imposible. Todos pensamos de alguna manera, salvo que pongamos máquinas, tampoco sería posible porque alguien tiene que cargar la solución en las máquinas para administrar justicia. Y bueno, yo en mi caso expreso como mi forma de ver el mundo, la realidad, pero otra cosa es tener participación, pertenencia partidaria, creo que es algo diferente, ¿no? Y creo que bueno, esto está muy presente en las estrategias mediáticas, en la estrategia de comunicación del gobierno. Yo le quería consultar algo que acaba de decir usted. Decía, ¿hasta cuáles son los límites que puede tener un juez para opinar y manifestar públicamente cuál es su opinión? ¿Es lo mismo firmar una solicitada que haber participado de una movilización, por ejemplo en su momento la de los paraguas, donde hubo un montón de magistrados, el tema de la causa Nisman? Claro. Exactamente, hubo un montón de magistrados pronunciándose, muchos en contra del gobierno nacional. ¿Eso es lo mismo que firmó una gacetilla o una solicitada? En defensa de la democracia, ¿no? No, al margen de los contextos. No, claro, no, sí tiene que ver el contenido también. En ese caso ni Castelo, ningún otro hicieron un juicio, le pidieron un juicio político a los fiscales que participaron de esa marcha. Perdón, recordemos brevemente, Facua se menciona el aniversario de la causa Nisman, en el que se conoció la marcha de los paraguas, sí, en el que jueces y fiscales federales de Comodoro Pi, también empresarios de medios como Vicente Gonzalo Mazot de la Nueva Provincia, participaron en la marcha del aniversario, directamente acusando al gobierno de haber formado parte de lo que decían era el asesinato del ex fiscal de la causa. A mí no me parece mal. Yo realmente le digo con toda sinceridad, uno debe saber, la sociedad tiene derecho a saber quién es quién, cómo pensamos, cómo actuamos. Lo importante es ser coherente. Lo que sostenemos hoy, mantenerlo en el tiempo. Digamos, esté quien esté en el gobierno. Creo que eso es lo importante. Es ser que nuestras decisiones sean reflejo de nuestro pensamiento, que haya coherencia en ese sentido. Cosa que muchos no pueden mostrar, ¿no? Respecto a la relación ejecutivo-poder judicial, nosotros hemos hablado mucho durante los 12 años de kirchnerismo, hay un quiebre en la relación con el poder judicial con la reforma. Entre colegas, en el mundo judicial, ¿es una herida que no cierra? ¿Es algo que siempre va a tener un vuelto? Me gusta la pregunta, Guido. Me gusta tanto que la voy a dejar para después de la tanda. Sí, yo creo que no fue la reforma judicial, ¿no?, en sí misma, sino toda una cultura que hay dentro del Poder Judicial y que no se legitima, no intenta legitimarse con la sociedad, sino con los poderes constituidos o los poderes de facto, que son los que lo sostienen el poder, ya sea con los distintos gobiernos o los medios. Ahí está. Seguimos en el fin de la metáfora. Estamos con Luis Federico Arias, juez de La Plata. Arias, usted tuvo una participación destacada en lo que fue en su momento, no diría el freno porque eso después avanzó, pero un freno parcial a lo que fueron los tarifazos. ¿Lo puede recordar? Sí, la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Yo venía decidiendo desde hace mucho tiempo que no podía haber aumentos de tarifas sin audiencia pública previa. Y particularmente en el año 2012 lo dispuse con relación a APSA, y bueno, después la Cámara lo revocó y finalmente la Corte de la provincia confirmó mi decisión. O sea que es doctrina ya en la provincia de Buenos Aires que no puede haber aumento de servicios sin audiencia pública previa. Bueno, eso cuando se aumenta la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, el año pasado lo que surgió también una medida cautelar frenando esa
ese aumento y luego una sentencia donde anulamos el aumento de tarifas. La Corte incluso habló de las audiencias públicas, después cuando toma el tema tarifazo en Corte. Sí, en Nación. En Nación, la Corte. Eso, y ahí es donde yo digo, los funcionarios en derecho administrativo algo saben que tienen que hacer las audiencias. ¿Es un si pasa, eso? El hecho de no convocar a algo que saben que tienen que convocar. Sí, yo creo que hay mucha especulación en ese sentido, ¿no? Se tiran medidas por ahí para ver si avanzan y después, bueno, si hay cierta resistencia o fallos judiciales, se retrocede. Lo que a mí me sorprende es una violación sistemática de la ley, ¿no? En el caso de docente, de la ley de financiamiento educativo, el artículo 10 particularmente, esto de no llamar a la paritaria nacional para establecer las condiciones de trabajo y el salario mínimo de los trabajadores docentes, y luego en la provincia de Buenos Aires la violación de la Constitución provincial, artículo 39, inciso 4, que establece este tribunal imparcial independiente que no se crea. También el traspaso de funciones de los consejos escolares a los municipios, también dicta una cautelar al respecto, violando el artículo 203 de la Constitución. Es decir, que los fallos no se cumplen, porque no se cumplió mi sentencia frenando las medidas unilaterales del gobierno, pero después ese fallo fue suspendido por la Cámara, y como a mí me recusaron, pasé el expediente a otra magistrada que resolvió exactamente lo mismo, con otros fundamentos, pero la decisión es la misma, y sin embargo el gobierno tampoco cumplió, siguió adelante, y yo advierto que ya mucho periodismo empieza a naturalizar esto de que la ley se viola y que está permitido violar la ley, lo cual es muy grave porque genera en la sociedad un clima de un vale todo. Es decir, la gente piensa, ¿y por qué yo me voy a parar en un semáforo rojo? ¿Por qué yo voy a pagar un impuesto si esto es lo que hacen, digamos, todos violan las normas? Creo que nosotros, quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos que dar el ejemplo en ese sentido. Respecto a esto de violar las normas y al si pasa que hablaba Guido, en el marco del conflicto docente hubo varias iniciativas de parte del gobierno Vidal que fueron bastante polémicas. Una no tiene sentido traerlo al caso, que era el de los voluntarios, pero por otro lado, el hecho de pagarle un plus a los docentes que no adhirieran al paro y que fueran a dar clases en el medio del conflicto docente. ¿Qué opina de esa medida que en este caso la jueza María Ventura Martínez de La Plata la terminó dando por tierra? Sí, efectivamente, porque es una medida antisindical, ¿no? Hay que tener en cuenta la gravedad de tomar recursos del Estado con una finalidad de perjudicar a quienes no se someten a los designios del gobierno, porque estos recursos que se le están dando son de todos los ciudadanos, son de los no kirchneristas y de los kirchneristas también. Lo digo porque la misma gobernadora salió a decir que digan quiénes son kirchneristas. Sí. Digamos, ella es gobernadora de todos, de los kirchneristas y los antikirchneristas. Sí. Digamos, los recursos del Estado también son de todos, los aportamos todos. Y, digamos, se utilizan con esta finalidad antisindical y con el interés de premiar a quienes les resultan funcionales a sus pretensiones. Leas, el descuento por los días de para mí lo que me decía un abogado laboralista, tal vez el que más respeto de la Argentina, es, mira, es una discusión histórica, que tienen derecho a parar y el empleador tiene derecho a descontarle los días, y que esa discusión siempre está dando vueltas. ¿Cómo es? Bueno, todo es discutible. Sí, claro. El derecho es un texto, pero nosotros tenemos que apelar también a hacer una interpretación integral del derecho. El derecho a huelga o es derecho o no es derecho. Si es derecho, no tiene que tener, y se ejerce regularmente, la huelga no es declarada ilegal, no tiene que tener consecuencia alguna. ¿Qué tiene que tener una huelga para que sea ilegal? Bueno, el que no haya sido convocada por se haya violado la ley que regula, digamos, la forma de adoptar las decisiones en el ámbito de un sindicato, en fin, todo tiene reglamentación, todo derecho, pero tiene que haber una declaración de una autoridad que determine esto es ilegal. Mientras esto no ocurra, la huelga es legítima. Y si es legítima, hay un principio jurídico que se aplica a todos los ámbitos del derecho que dice: el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Y si la huelga es regular, no puede haber descuentos, porque si no, no es un derecho. Si vos vas a hacer huelga
Y si tengo el derecho a hacer huelga, pero te descontamos, entonces no es derecho. Claro, la gobernadora, el gobierno dice, si no trabajan, no cobran. Algo que parece muy lógico. Pero en realidad es que en eso consiste el derecho. Cuando uno se va de vacaciones, licencia ordinaria o extraordinaria, está enfermo, consiste en eso. Vos no vas a trabajar, pero te tienen que seguir pagando el salario. Y bueno, con la huelga debería pasar exactamente lo mismo. Porque se da la paradoja además de que ellos están reclamando por su salario, porque muchos están bajo la línea de pobreza y les están descontando incluso en ese contexto. Exactamente. Se habló también mucho esta semana del tema movilizaciones, piquetes, muchas protestas que se están realizando en contra, yo diría, de las políticas del gobierno, no del gobierno, y otra vez el choque de derechos, que se dice la colisión. Sí, colisión y tensión entre derecho a circular y derecho a protestar. Exactamente. ¿Ese cómo se resuelve, el que acaba de mencionar Guido? Bueno, se puede resolver de distintos modos, es una cuestión ideológica. Por eso estábamos hablando de la ideología, ¿no? Es decir, desde el punto de vista formal, un juez puede decir, hacer valer el derecho a circular libremente, y si lo funda en derecho, su decisión, desde el punto de vista formal es válida. Otro juez puede hacer valer el derecho a la protesta, ¿no es cierto? Un derecho social, y puede decir que un derecho individual debe, digamos, ceder frente a un derecho social, y si lo funda, su decisión formalmente es válida. Puede haber otro juez que trate de armonizar los derechos para no canibalizarlos y diga, bueno, está bien, protesten, pero corten un solo carril, no los dos, dejen circular los autos por otro. Y su decisión, si la funda en derecho, va a ser válida. Acá no hay una solución jurídica única, no hay una solución. Como nos enseña muchas veces en las facultades, hay un rango de racionalidades posibles. ¿De qué depende que un juez adopte una u otra? De muchísimas cosas, de su subjetividad, pero fundamentalmente la ideología. Arias, la última, y lo liberamos a Arias, y ya le vamos a contar quién fue el ministro que llamó a la AFA para reclamar entradas gratis. Le vamos a hacer escuchar el audio. ¿Hay una judicialización de la política, esto que se viene de algunos sectores denunciando, o es una exageración? No, eso digamos es algo que latiguillo que se usa a veces para, digamos, denostar la participación de la justicia en el debate público, las cosas. Siempre que haya una ilegalidad, puede haber una judicialización. Pero muchas veces no hay legalidad y hay judicialización. Bueno, está bien, hay que discutirlo. Sí, claro. Muchas veces se utiliza al Poder Judicial con fines de persecución política. Claro. Esto es verdad. Está sucediendo en el ámbito penal. Y ahora, con relación a lo demás, todo puede ser judicializado, las medidas de gobierno. Si los jueces estamos para corregir el rumbo cuando, digamos, la actividad política muerde la banquina. Pero, por ejemplo... Entonces, y viola la Constitución y la ley. Bueno, ahí tenemos la intervención de los jueces para rectificar el camino. Usted mencionaba algo, Arias, que yo no lo quiero hacerse meter en un fuero que no es el suyo y en otra jurisdicción, pero en PI hay claramente juzgados que, según sus fallos, tienen distintas líneas, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, la denuncia que hicieron sobre dólar futuro los funcionarios de Cambiemos, en el juzgado de Bonadío tuvo recepción y se elevó a juicio oral. Ahora, los diputados del Frente para la Victoria hicieron una denuncia gemela a dólar futuro, que fue la de Levac, que cayó en Rafecas, y Rafecas dio lugar a la MEPRA, pero sobreselló, porque entiende que las políticas económicas no son judicializables. Es un límite, digamos, muy difícil entre la política y la justicia. Es sano tener varias interpretaciones del derecho, no es nada irregular, porque reitero, hay un rango de racionalidades posibles. Lo que no es bueno, ni lícito, es utilizar al Poder Judicial con fines de persecución política, como yo observo que ocurre en muchísimos casos.
Arias, No me preguntes cuál. No. Lo excluí. Excluí los 2 pies que me dio para que no me diga no te puedo decir cuáles. ¿Quiere decir cuáles? Esperé que no. El último lance. Arias, gracias por haber venido. Luis Federico Arias, juez de La Plata, que fue, bueno, uno podría decir embestido por el gobierno, que le pidió el juicio, el jury contra Arias, el juicio político. Pasó aquí Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata, por el fin de la metáfora.